Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Mujeres Haciendo Historia, en donde estaremos explorando nuevas historias, nuevos enfoques y nuevos episodios históricos. Nos encontramos nuevamente con Noemí, qué gusto que estés aquí nuevamente, y estamos en un nuevo set con ideas, corazón, pasión, convicciones, muchas cosas que nos van a acompañar en esta segunda temporada. Y con esta identidad gráfica que se ha identificado con las cápsulas también, todo el trabajo de cada jueves en las Mañaneras del Pueblo, acompañándonos también en esta escenografía, y me da muchísimo gusto estar contigo, Ana, y poder compartir más historias. Sí, además llevamos ya casi 50 cápsulas, bueno, que tú has estado presentando en la Mañanera del Pueblo y que dan cuenta de la diversidad de historias. Es increíble, ¿no? Recuerdo esta anécdota que mencionabas de un estudiante que te había dicho: las mujeres no hemos hecho nada. Llevamos ya 50 historias contadas y las que nos quedan por contar, ¿no? Así es, se cumplió recientemente un año ya de este ejercicio de memoria histórica que estamos realizando ahora todos los jueves a través de la Mañanera del Pueblo. Y bueno, son más de 50 mujeres, más de 50 colectivos, y bueno, creo que todavía nos queda mucha tarea por hacer. Y bueno, ahorita estamos recuperando para esta segunda temporada más mujeres, más historias. Sí, y estamos también a unas semanas de un momento también que fue histórico, ¿no? La primera mujer presidenta que da el grito de independencia, muy conmovedor, muy potente. Había también mucha expectativa y siempre esta duda que es muy injustificada, pero duda de cómo lo hará. Y bueno, no sé, a mí me estremeció ver a esta mujer tan empoderada y que en el grito mismo volvió a reivindicar a las mujeres que forjaron la patria y las que vinieron después y que llegaron ahora con ella. Así es, fue un grito que generaba mucha expectativa, primero porque estamos hablando de la primera presidenta en nuestro país en esta historia a 200 años de México como nación, el primer grito encabezado en esta administración por ella, quiénes iban a ser los personajes, las arengas que se reivindicaran, y bueno, sabíamos que iba a haber presencia de mujeres, tanto en el decorado del propio Zócalo, en la iluminaria, pues identificábamos a una mujer que constantemente reivindica y que sabemos que forma parte pues de este ideario que promueve la presidenta, que es Leona Vicario, una mujer de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, también tenemos duda de quién es más. Bueno, tenemos a Josefa Ortiz, Telles Girón. Yo creo que también este tema va a ser muy importante porque en este acostumbrado a nombrar a partir o en función de quién y no del por qué, ¿no? Esta costumbre de Josefa Ortiz de Domínguez, porque hasta estábamos acostumbrados a hacer este énfasis del de, y hablando de ella, pues era como la esposa del corregidor. Totalmente. O la corregidora. Y lo que es muy impresionante es la polémica que eso desató. A mí me llamó mucho la atención porque se siguió alrededor de por qué le quitan su nombre de casada si eso se estilaba en esa época. Y yo pensaba, ¿por qué la discusión sigue siendo sobre eso y no sobre lo que hizo? Porque al final, digamos, el gesto tiene que ver, que me parece muy importante lo que dijo la presidenta, las mujeres no somos de nadie y tenemos voluntad política propia. Me parece impresionante que en lugar de que la discusión fuera sobre eso, en muchos medios girar alrededor de qué barbaridad, por qué le quitan su nombre de casada, ¿no? Así es, porque bueno, la figura de Josefa Ortiz quedó muy vinculada primero a este ejercicio de 1810 donde da aviso, pero ella va a tener toda una trayectoria en el movimiento insurgente. Si bien da aviso de la conspiración descubierta, después va a seguir ganando adeptos a la causa, va a terminar recluida en Ciudad de México, separada de sus hijos, 14 hijos en ese momento, va a continuar la lucha y también va a continuar la lucha que cuando se da consumada el proceso de independencia se le ofrece formar parte de la corte del Imperio Mexicano y ella se niega y dice... Claro, porque tiene convicciones propias, ¿no? Yo no luché por esto, ¿no? Claro. No participamos para que termináramos otra vez con un imperio. Entonces, es una figura que se va desdibujando continuamente,
pero que ahora se recupera con toda su voluntad. Así es que Josefa Ortiz Telles Girón es un ejercicio también pues muy importante que habla de la voluntad de las mujeres, como lo fue Leona Vicario. Sí, que ahí me encanta traer que en este programa vayamos a hablar de Leona Vicario, entre otras cosas porque sé que es una mujer que tú admiras profundamente. Las veces que te he escuchado hablar sobre ella es contagiosa tu admiración y quizás tiene que ver con que fue una mujer que justamente pudo verbalizar esa defensa de la voluntad política de las mujeres y que también venía, tú lo has dicho de una manera magistral, me parece, venía de un contexto familiar de privilegios, ¿no? Que habla también, pues, de cómo es posible renunciar a esos privilegios a favor de causas sobre las que hay convicción. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué familia venía Leona Vicario? Así es, y para ello tenemos un cuadro que yo creo que no se repite con casi ninguno de los personajes de la historia de nuestro país. Un cuadro cuando Leona Vicario era niña. Es un cuadro, ella tenía 5 años de edad, que yo creo que nos puede ilustrar muy bien de la condición social, porque esto siempre lo hemos mencionado cuando hablamos sobre historia de las mujeres. Las mujeres estamos atravesadas por otras condiciones, no solamente por la condición de ser mujer, y también nos habla mucho de este sector al que pertenecía, tanto económico, social, cultural. Este cuadro podemos identificarla con sus medias hermanas. Su padre, Gaspar Vicario, llega de España, se establece en Zacatecas, contrae primeras nupcias con quien tiene las 2 medias hermanas de Leona, que van a seguir el destino de las señoritas de la clase alta de la época. Una de ellas se va a un convento, que es a donde se lleva este cuadro, óleo, ¿no? Sí. Este óleo, y la otra se casa con un marqués. Cuando Gaspar enviuda, llega a Ciudad de México y se casa con una mujer proveniente de Toluca, una mujer criolla, Camila Fernández de San Salvador, la madre de Leona, y tienen a esta hija única, que yo creo que también eso va a ser muy importante. Nos podremos preguntar qué hubiera pasado de Leona si hubiera tenido hermanos. Claro. Pero bueno, toda la educación, la herencia, esto va a ser muy importante. Leona queda huérfana a la edad de 18 años, con una herencia vasta que no le iba a dar problema para vivir ningún momento más de su vida, y aún así decide arriesgarlo todo por la causa. Pues si te parece, vamos a ver la cápsula que nos habla más de la historia de Leona Vicario. Vamos a verla. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de uno de los matrimonios más ricos de la Nueva España, lo que le permitió tener acceso a una educación amplia, que más tarde puso al servicio de la lucha de independencia, usando los nombres de los personajes de libros que leyó para crear un código secreto y mandar mensajes cifrados. A los 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo, un reconocido abogado de la época. A pesar del cariño familiar que había entre ellos, tuvieron posturas políticas antagónicas. Leona apoyó el proyecto autonomista criollo y la insurgencia independentista, mientras que Agustín fue un fiel defensor de la monarquía española. Leona se incorporó a la agrupación secreta Los Guadalupes, que se formó cuando en 1808 el incipiente movimiento de criollos que buscaba la autonomía de la Nueva España fue duramente reprimido. Aprovechando su posición de clase, colaboró como espía y correo para que las ideas de libertad y autonomía circularan entre las clases criollas. Tras el llamado de Miguel Hidalgo en 1810, Leona Vicario aportó recursos propios, tanto para la lucha armada como para la edición de periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres. También apoyó económicamente a las familias de los insurgentes apresados. En 1813, Leona fue detenida y recluida en el convento de Belén en la Ciudad de México. Durante sus juicios no delató a ninguno de sus compañeros, a pesar de las presiones y la incautación de sus bienes. Su lealtad al movimiento y valor en esos interrogatorios protegieron a decenas de personas. Tras un audaz escape, Leona llegó a Oaxaca, en donde se incorporó a la insurgencia de Morelos y se casó con Andrés Quintana Roo. Pero el movimiento de Morelos se fue resquebrajando y Leona tuvo que huir con Quintana Roo durante años.
En enero de 1817, Leona tuvo que dar a luz a su primogénita Genoveva en una cueva de Achipixtla. Aprovechando su vulnerabilidad por los cuidados maternos, Leona y Andrés fueron traicionados y apresados. Estuvieron detenidos hasta 1821, que se consumó la independencia. En 1831, Lucas Alamán, el futuro líder del Partido Conservador, quiso denostar la participación de Leona Vicario en la independencia, calificándola de heroísmo romancesco y afirmando que ella se había incorporado a la insurgencia solo para seguir a su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario escribió una aguda y contundente respuesta en defensa de la autonomía política de las mujeres. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Leona Vicario, que estuvo acusada de heroísmo romancesco y que se defendió, que fue muy importante su propia defensa, y es muy conmovedora esa defensa porque, entre otras cosas, dice: yo no quiero que mis nietos crean que yo hice esto nada más por amor, y hace un recuento de las acciones que llevó a cabo incluso antes de casarse con Andrés Quintana Roo, ¿no? Así es, dentro de esta carta vindicativa, que es aproximadamente un equivalente ahorita a 2 cuartillas, es muy simbólico el párrafo que escuchamos en la cápsula, donde habla de que el amor no solo es el móvil. Ella detalla cuáles fueron sus acciones. Entre ellas dice: yo era correo de los insurgentes y a mí cuando me detienen es porque yo estaba dando aviso a los líderes insurgentes y no por estarme mandando cartas amatorias. Claro. Además dice que también ella era parte de la clase acomodada, lo recupera. Soy de las pocas de la clase acomodada que estuvo dando recursos y bienes para la lucha. Rememora también cuando fue recluida en el convento de Belém, donde la Junta de Buen Orden, ya en ese momento no se llamaba la Inquisición como tal, pero era su equivalente, la Junta de Buen Orden, le está interrogando. Para ese momento era una joven veinteañera, sí, que se estaba enfrentando a la amenaza de la pérdida de todos sus bienes, la amenaza también de su libertad, y se le solicita, se le hace un interrogatorio de que delate a los guadalupes. ¿Quién eran los guadalupes? Esta sociedad secreta que estaba compuesta por todo tipo de oficios y de hombres y mujeres de la capital novohispana y de otros espacios, desde sacerdotes, comerciantes. Y que era sobre todo una red de información, ¿no? Así es. Digamos que permitía justamente la organización para la sublevación, ¿no? Y además, aprovechando los espacios en los que ella se desenvolvía, esta red de información también le permite saber que uno de sus correos fue capturado, se le interroga, la delata, dice que está al servicio de Leona Vicario y es el propio circuito de información que se daba, donde le avisan: ya te delataron, es momento de que te vayas, y hace una salida previa, que es donde la tienen que retornar. Pero ya hubo un intento de escape y fue avisada a través de esta red de información. Y después entiendo que cuando está en el convento casi que hay un comando de insurgentes que llega a sacarla, y hay mitos respecto a cómo sale finalmente de la ciudad hacia Oaxaca, que también habla justamente de muchas estrategias y de mucha persecución y de tener que sobrevivir en medio de eso, que no es menor, ¿no? Así es. Primero en el interrogatorio, porque además de todo era sobrenombre, ¿no? Muchas veces sabemos como de la amplia cultura universal que ella tenía, de la literatura universal, porque estos seudónimos formaban parte de esta literatura. Entonces, cuando le cuestionaban quién era Mayo, quién era la monja, quién era tal, pues yo decía que no iba a delatar a ninguno, y eso va a ser algo muy importante, y que en esta carta lo escribe, dice: yo no delaté y por mi cuenta nadie
nadie supo a quién hacíamos referencia. Hay registro de ese interrogatorio y dice que ella no va a delatar aunque la sometan al peor de los suplicios, ¿no? A los peores. Al último suplicio. Al último suplicio. Que aunque me maten, yo no digo nada. Y en efecto, cuando se da la liberación por parte de este comando de insurgentes, bueno, uno de los mitos es que como se vigilan las garitas para poder que no saliera de la Ciudad de México, pues se viene esta historia de que la disfrazan como mulata para que pueda salir. Hay algunas pinturas disfrazándola, pintándola, para que pueda salir de la garita hacia Oaxaca. Pues son estas mujeres muy valientes que no delataron a sus compañeros. Y ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de Gertrudis Bocanegra, que es otra de las mujeres que se mantuvo firme en sus convicciones. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Regresamos a Mujeres haciendo historia, y otro de los nombres que destacó en la arenga de la presidenta el pasado 15 de septiembre es el de Gertrudis Bocanegra, que no habíamos escuchado en otro momento. Conozcamos la historia también de esta conocida heroína de Pátzcuaro. María Gertrudis Bocanegra Mendoza nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán. Su padre, Pedro Javier Bocanegra, era un comerciante español, y su madre, María Feliciana Mendoza, una mestiza descendiente de un cacique indígena. Su familia ocupaba una posición media en la sociedad colonial, por lo que Gertrudis tuvo acceso a una educación elemental. A los 19 años, y a pesar de la oposición de su padre, contrajo matrimonio con Pedro Advíncula de la Vega y Lazo, un miliciano mulato. En 1810, cuando estalló la Guerra de Independencia, la familia de Gertrudis apoyó de inmediato la causa insurgente. Una de sus hijas se casó con un coronel insurgente, y Gertrudis convenció a su esposo y a uno de sus hijos, de 17 años, de sumarse a las fuerzas rebeldes de Michoacán. Sin embargo, ambos morirían en la batalla de Puente de Calderón, en la que Miguel Hidalgo fue derrotado el 17 de enero de 1811. A pesar de la gran pérdida familiar, Gertrudis continuó apoyando la lucha por la independencia junto con sus hijas. Durante un tiempo colaboró entre Pátzcuaro y Tacámbaro como espía, mensajera y reclutadora de tropas. Más adelante se asentó en Pátzcuaro y desde allí mantuvo su apoyo a la insurgencia por años a través de la recolección de dinero y armas, la recopilación de información y haciendo labor de convencimiento a favor de la causa. En 1817, Gertrudis se involucró en una red de conspiradores que tenían el objetivo de apoderarse de Pátzcuaro y fortalecer la campaña que el guerrillero español Javier Mina pretendía lanzar sobre el Bajío. Los involucrados en el proyecto intentaron convencer a soldados realistas de cambiar de bando y sustraer armas de los almacenes del gobierno. Gertrudis fue detenida en una de esas acciones y sometida a interrogatorio. A pesar de la presión y las amenazas, se negó a delatar a sus cómplices. Fue sentenciada a muerte por apoyar a la independencia, sedición y conspirar contra la autoridad del rey. El 11 de octubre de 1817, a los 52 años de edad, Gertrudis Bocanegra fue fusilada al pie de un fresno en el centro de Pátzcuaro. De acuerdo con algunos testimonios, antes de morir pronunció un discurso en el que alentaba a continuar la lucha por la independencia y a rebelarse contra las injusticias del régimen colonial. En 1823, el Congreso Constituyente reconoció el papel trascendental de Gertrudis Bocanegra y de sus hijas en la lucha por la independencia, otorgándoles una pensión, decisión que fue ratificada por el gobierno de Guadalupe Victoria. Gertrudis, la heroína de Pátzcuaro, así como muchas otras mujeres que se sumaron a la causa insurgente, no alcanzó a ver a su nación libre. Sin embargo, todas sus acciones fueron fundamentales para el posterior triunfo de la independencia de México. La heroína de Pátzcuaro, una mujer insurgenta de profundas convicciones que convenció además a su marido y a su hijo de participar y que los perdió muy pronto, ¿no? A 6 meses de iniciado la lucha por la independencia en México, y se sobrepuso a eso y continuó
participando en el proceso de lucha por la independencia de México. Así es, va a ser capturada, enjuiciada hasta 1817, es decir, se mantuvo todavía en la lucha 6 años más y bueno, lamentablemente no pudo concluir con este proceso porque fue fusilada en Pátzcuaro. Esto va a ser muy importante porque nos permite ejemplificar el destino que tuvieron las mujeres, también dependía de su posición social. Vemos casos, por ejemplo, el de José Ortiz o Leona Vicario, mujeres criollas que los castigos iban hacia quitarle los bienes o estar recluidas en conventos o casas de recogidas, pero bueno, también el destino de las mujeres de las villas y los pueblos muchas veces fueron los castigos físicos y pues no pocos casos el fusilamiento, como el caso de Gertrudis Bocanegra. Y también vimos hoy 2 casos de mujeres que al final la historia sí ha recuperado, digamos en mayor o menor medida. Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra son mujeres que reconocemos hoy en día, pero hay muchas más, cientos, tal vez miles de mujeres cuyos nombres no conocemos, pero que sabemos de sus historias también a partir de los juicios. Así es, los partes de guerra que nos hablan acerca de aquello que transgredieron. Son estos momentos en los que fueron capturadas y comenzaron los juicios. ¿Cuál fue el mayor juicio o cuál fue el mayor delito por el que se les sentenció? Por adicción a la insurgencia. Ese juicio es hasta conmovedor el título, por adicta a la insurgencia. Y bueno, conozcamos pues más casos de mujeres que desde distintas actividades participaron en la liberación de este ya después país que fue México, que es México. Conspiradoras, espías, combatientes, cuidadoras, todas ellas valientes mujeres que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon por la independencia de México. Conspiradoras. Mujeres que arriesgaron su posición social y participaron en conspiraciones contra el régimen español, que tejieron redes de apoyo a los insurgentes, reunieron dinero, uniformes y armas. Mujeres que expresaron sus opiniones políticas propias en tertulias y en las calles, que difundieron escritos clandestinos e intentaron convencer a los soldados realistas de desertar. Cuidadoras. Mujeres que se fueron con sus familias completas a engrosar los ejércitos insurgentes, donde se encargaron de alimentar y cuidar a los enfermos y heridos. Algunas vieron morir a sus esposos e hijos mayores en los combates y a sus hijos e hijas pequeños por enfermedades o agotamiento. Espías. Mujeres que espiaban los movimientos realistas y pasaban la información a los líderes insurgentes. Entregaban cartas o armamento de un lugar a otro, obstruían caminos y servían de guías de las partidas rebeldes. Combatientes. Mujeres que en situaciones desesperadas se convirtieron en combatientes encargadas de defender posiciones, de enfriar los cañones o liberar a sus familiares. Aunque fueron pocas, algunas incluso llegaron a comandar destacamentos insurgentes. Los virreyes y los comandantes castigaron la rebelión política de las mujeres, pero también la transgresión moral, por realizar actividades que no se consideraban propias de su sexo. Las mujeres sufrieron detenciones arbitrarias, la reclusión en casas de recogida, que funcionaban como cárceles, el rapto para ser utilizadas como moneda de cambio, la tortura para delatar a sus cómplices y la ejecución a través del fusilamiento, la decapitación y la exposición de los cuerpos a modo de escarmiento. Fueron tantas las mujeres que apoyaron la lucha que en 1817 un comandante realista escribió al virrey que por sus rumbos no había una mujer que no fuera una verdadera insurgenta. Sin la valentía y el sacrificio de todas esas mujeres, el anhelo de un México independiente no se habría hecho realidad en 1821. Mujeres insurgentas que tuvieron que sacrificar muchas cosas en este largo proceso de lucha por la independencia en México y que pocas veces nos damos cuenta
de la cantidad de adversidades, ¿no? Porque no fue un proceso lineal y ascendente, digamos, hacia el triunfo de la lucha, sino que tuvo muchos reveses, tuvo momentos muy duros, como el de Gertrudis, que pierde al hijo y al marido, pero también de la propia Leona Vicario, que da a luz a su primera hija en una cueva, que después está en una especie de destierro en Toluca, medio viviendo en la miseria, y que se sostienen a pesar de todas esas adversidades, que yo creo que sí es bien importante dimensionar. Porque son un ejército de pueblo, es decir, es una población en armas. El ejército insurgente estaba conformada por estos hombres y mujeres, y bueno, eran familias enteras. Otro caso de una mujer michoacana es Rafaela Rayón, la madre de los hermanos López Rayón, quien también tenían que tomar estas decisiones. Al secuestrar a uno de los hijos, le ponen como condición que para poder liberarlo necesitaba entregar a Ignacio López Rayón. ¿Te imaginas esta situación de decidir pues entre la vida de uno de tus hijos o del otro? Eran circunstancias y cómo te trastocaba la vida cotidiana el estar viviendo en medio de este proceso de guerra. Así es que sin duda van a ser días pues demasiado duros para las familias, el trabajo, la propia dinámica para poder estar sobreviviendo y luchando en estos espacios donde el día a día se trastocaba y las familias también podían quedar diluidas. Y por eso es tan importante este ejercicio que haces tú desde la mañanera, Noemí, que hacemos contigo en la colaboración y que hace la presidenta para reivindicar todo lo que estas mujeres han puesto para construir el país independiente que tenemos ahora y que seguiremos viendo a lo largo de esta segunda temporada de Mujeres Haciendo Historia, con un montón de casos más de mujeres que han puesto todo para construir al país. Y algo que hay que reconocer es mucho la identidad y el trabajo gráfico que se está haciendo aquí desde SPR. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Gertrudis Bocanegra, mujeres en estos momentos donde no hay tantas representaciones visuales, y bueno, que a partir del monumento que está en la Plaza de Pátzcuaro en la actualidad, a partir de ahí se crea pues toda esta cápsula, toda esta identidad gráfica, que están haciendo un trabajo extraordinario. Sí, para traerlas aquí a la vida con nuestra audiencia, y los esperamos en los siguientes episodios de Mujeres Haciendo Historia.